Llámenme Sech. Nada más me importa en la vida, aparte de mi nombre, un puñado de seres queridos y la rigurosidad de mi profesión. Tengo la certidumbre de que nací médico, y desde el principio mis vértebras lumbares vibraron al compás incierto del porvenir de mis pacientes, hasta el punto en que sentí más la responsabilidad de cuidar a los otros que de cuidarme a mí mismo. Imagínense entonces la preocupación que me embargó cuando Mariana Linares entró a mi consultorio, con el rostro mermado por la palidez y cada músculo más temblante que el de al lado, al filo de un desmayo inminente. La mujer que me pedía ayuda rondaba la edad de los 25 años y solía trabajar, si mal no recuerdo, como cajera de un Oxxo en el sur de Bogotá. El problema de Mariana es que había ingerido brownies con contenido de marihuana, que ella misma había preparado tras cosechar flores de Kush 1, una variedad del cannabis. Decidí ser responsable y solo licuar 2 flores, cada una de 100 gramos, llegando a tener 5 brownies, cada uno con 40 gramos de la planta original. Aquel día consumí 2 brownies, pero me sorprendí al no obtener el resultado que esperaba, por lo que opté por comerme uno más. Luego de un largo análisis de sus síntomas y del caso descrito, intenté llegar a un diagnóstico certero sobre los dolores que la pobre Mariana padecía, pero me fue imposible. Como dije, nací médico y no científico, y muchos factores contribuyentes del estado clínico de Mariana se encontraban fuera de mi alcance. Pude ver a la pobre alejándose a través de las puertas de mi consultorio y sentí una tristeza imposible de contener. Pero no me rendiría. Consultaría a los expertos del tema para comprender las dolencias de Mariana y así poder ser un buen doctor. La primera experta a la que acudí fue la antropóloga Alnahua Guzmán Ortiz, porque sentía necesario entender la historia de la sustancia antes de apresurarme a hacer un diagnóstico. Señor Alnahua, a mí me gustaría preguntarle cuál es el trasfondo histórico de esta sustancia. Antes de empezar con derivadas científicas, querría comprender cuál ha sido el impacto cultural de la marihuana, por qué ha sido tan estigmatizada y por qué es importante estudiar sobre ella. ¿Me podría decir, por favor? Para empezar, es importante comprender que el cannabis ha estado presente casi que en toda la historia de la humanidad. Ha ayudado a desarrollar y transformar sociedades y culturas. Se dice que sus inicios se dan hace más de 10.000 años en Japón y China. Sin embargo, es importante resaltar que se extendió por todo el mundo, llegando a tener múltiples usos en la creación de materiales, en temas espirituales, culturales y medicinales. Otro punto importante en la historia del cannabis es el tema de la prohibición en Estados Unidos, ya que este marcó el trayecto del cannabis en las distintas industrias, en especial la medicinal y científica. Aterrizándolo más al contexto colombiano, podemos ver que el consumo de marihuana es significativo en la población del país. Para empezar, les quiero compartir esta gráfica en la que vemos el aumento de consumo de marihuana a través de los años. Y en esta otra gráfica podemos ver la comparación de Colombia con otros países. Esto nos permite comprender por qué es necesario hablar desde una postura científica de estos temas, para comprender cómo podemos hacer un buen manejo de las situaciones que se presentan en el país. Por último, me gustaría hablar del impacto sociocultural. Realmente, ¿por qué es importante hablar de este tema? El cannabis, a pesar de haber ayudado en el desarrollo de muchas industrias y de las sociedades y el ser humano como lo conocemos hoy en día, ha sufrido el fenómeno de la desinformación, los estigmas y los prejuicios. Es por esto que es necesario realizar más investigaciones científicas que puedan permitir que comprendamos realmente a esta planta que tiene tantos usos y tantas consecuencias, no solo a nivel físico, sino también cultural. Una vez comprendido el marco histórico del cannabis, pude consultar a un nuevo experto acerca de su trasfondo científico, el químico Nicolás Obangi. Vamos a empezar la conceptualización por el cáñamo cannabisativa. Esta es una planta de la familia Cannabaceae, la cual se caracteriza por su producción de cannabinoides, es decir, sustancias químicas que afectan al sistema nervioso e inmunológico del ser humano. El cannabis sativa lo podemos dividir a través de sus cannabinoides principales, es decir, el THC, el CBD y el CBG. Uno de estos cannabinoides es el THC, que se diferencia de otros cannabinoides como el cannabidiol, CBD y el cannabinol, CBN, porque su fórmula es C21H30O2 y es el principal componente de la cannabis, además que esta es una sustancia psicoactiva. Al consumir THC podemos evidenciar efectos positivos como el cambio en la autoconciencia del cuerpo y efectos negativos como la dependencia, afectaciones cognitivas, pérdida de memoria, entre otros.
Que el THC sea una sustancia psicoactiva significa que ésta actúa sobre el sistema nervioso del cuerpo y ocasiona alteraciones en este, las cuales luego repercutirán en pensamientos, emociones y el comportamiento en general de la persona. Químicamente encontramos clasificaciones entre los psicoactivos que son importantes a tener en cuenta porque su repercusión en la estructura del encéfalo también difiere. Los psicoestimulantes como la cocaína, los opiáceos como el opio y los canábicos que carecen de un efecto de dependencia física como las demás categorías y en lugar de ella entablan una más vigorosa dependencia psicológica cuando son consumidos en grandes dosis. En cuanto al sistema endocannabinoide, podemos decir que es un sistema biológico del cuerpo compuesto por los receptores cannabinoides y los endocannabinoides. Cuando los endocannabinoides se juntan con los receptores, el cuerpo da varias respuestas, entre estas la alteración del estado de ánimo, de la memoria, del apetito o incluso del dolor. Además, también el sistema endocannabinoide se puede ver afectado cuando se consumen cannabinoides exógenos, por ejemplo el THC o el CBD, los cuales también se juntan con los receptores cannabinoides y pueden provocar diversas respuestas del cuerpo. El THCA, el ácido tetrahidrocannabinólico, es un compuesto orgánico con fórmulas C22, H30 o 4 que hace parte de los cannabinoides. El THCA es producido por las plantas de cannabis y se diferencia del THC porque el THCA no es una sustancia psicoactiva. Sin embargo, ¿cómo obtenemos THC a partir de THCA? Para pasar de THCA a THC ocurre un proceso de descarboxilación, el cual consiste en que se separa un grupo carboxilo, COOH, de una molécula dada. En caso del cannabis, cuando calentamos el THCA ocurre un proceso de descarboxilación, teniendo como producto al THC. Por esto es que cuando fumamos o cuando cocinamos el THCA ocurre pues la descarboxilación y obtenemos el THC, que es la sustancia que verdaderamente altera al sistema endocannabinoide. Adentrándonos más en la nomenclatura orgánica, encontramos que ésta se divide según los grupos funcionales, es decir, de qué manera se hacen los enlaces y con qué átomos. Acá encontramos a los hidrocarburos, los oxigenados y los nitrogenados. Los hidrocarburos están compuestos por CH, es decir, carbono e hidrógeno. Y los oxigenados están principalmente compuestos por carbono y uno o más átomos de oxígeno. Teniendo esto en cuenta, podemos ver que el THC es un terpenofenol, es decir, que está entre un compuesto oxigenado y un hidrocarburo. Por un lado, la parte del hidrocarburo está presente en el terpenoide. Un terpenoide es un compuesto conformado por 5 átomos de carbono isópreno. Además, tiende a tener una estructura multicíclica. También es importante resaltar que en estas estructuras de los terpenoides varían los grupos funcionales y la estructura de los carbonos. Los fenoles son cadenas cíclicas unidas a uno o más OH. Esto hace que tengan un carácter ácido formando sales metálicas. Luego de consultar con los expertos en el tema, pude llegar a unas conclusiones certeras sobre el diagnóstico de Mariana. Un elemento clave para entender el diagnóstico de Mariana es la vía a través de la cual se está ingiriendo el THC. Hay una diferencia contundente entre la vía pulmonar y la vía digestiva, es decir, entre comestibles que contienen marihuana y ya artefactos como porros y cigarrillos que se utilizan también para fumarla. La diferencia recae en que cuando el alimento es ingerido, básicamente lo que sucede es que pasa por el hígado y eso le permite un poco verse rodeado de ciertos componentes que se llaman enzimas. Las enzimas son proteínas súper complejas que ayudan a regular procesos digestivos en el organismo. La enzima que estamos analizando es también la reguladora del sueño durante las noches porque controla los niveles de melanina en el cuerpo. Se llama así y básicamente también es responsable de la regulación del proceso metabólico del cannabis porque cuando pasa por el hígado pues tiende a afectar justamente el consumo. En cambio, cuando la marihuana entra a través de vía pulmonar, es decir, cuando la fumamos, lo que sucede es que no transita a través del hígado y por lo tanto no es metabolizada. Esto sucede porque el THC, al contacto con la enzima, pasa a convertirse en el metabolito 11-hidroxi-THC, que es una sustancia de 2 a 3 veces más fuerte que el propio THC y por lo tanto genera efectos neurológicos más potentes. Hay múltiples variables que entran en juego a la hora de determinar el diagnóstico de Mariana. Por un lado tenemos la edad, por el otro la dosis y por el otro la vía a través de la cual se ingirió el THC. Todos estos componentes son importantes para comprender el efecto de los brownies en el cerebro de Mariana. Lo que podemos observar en el caso de Mariana es que consumió 204 veces lo que se considera extremadamente alto en la tabla que organiza las dosis de cannabis. Mariana experimentará euforia, sudores, vómitos y una estremecedora alteración de la percepción de la realidad.
Para contrarrestar el efecto, podría utilizar otro cannabinoide que no fuera psicoactivo, como los ya presentados CBD y CBE, que tienden a tener efectos antagónicos contra el cannabis en caso de ser usados con las dosis correctas. Una mirada social de la realidad debe ir siempre de la mano con una mirada científica. Ambos son componentes fundamentales para comprender nuestro mundo. Y en últimas, el estudio del trasfondo científico de la marihuana no solo es importante para comprender un proceso de transversalización de ideas que nos permita ampliar nuestro saber, sino que hoy en día, en Colombia y con los múltiples debates que se están dando, termina siendo una responsabilidad social de los ciudadanos.